El sol del atardecer pintaba de dorado las calles arboladas de Oakwood Heights, un suburbio rico de Virginia, donde las casas señoriales se alzaban como fortalezas. Eduardo Ramírez, de 73 años, conducía su Cadillac DeVille de 1965, una joya restaurada con sus propias manos durante décadas. El brillo del cromo reflejaba su orgullo, un orgullo ganado tras 40 años de lucha, desde abogado de derechos civiles hasta juez federal, y ahora, solo 3 años atrás, el cuarto juez negro nombrado a la Corte Suprema de los Estados Unidos. Sus manos, marcadas por la edad y el trabajo, sostenían el volante con calma mientras se dirigía a la casa de su hija Ana para la cena familiar de los domingos, un ritual sagrado desde la muerte de su esposa, Sofía, hacía 5 años. Pero en el retrovisor, un destello azul y rojo rompió la paz. Una patrulla policial. El corazón de Eduardo se apretó. No era nuevo en esto. A pesar de su toga, su prestigio, su vida entera dedicada a la ley, sabía que para algunos su piel oscura siempre sería una amenaza. La sirena chilló, cortante, como un cuchillo en el aire. Eduardo, con movimientos lentos y precisos, activó las luces de emergencia y detuvo el auto al borde de la calle. Sus manos, visibles en el volante, eran un reflejo de décadas de experiencia. Sobrevivir a encuentros como este requería cautela. Sabía que un movimiento en falso podía costarle todo. En el retrovisor, vio al oficial Diego Morales salir de su patrulla. Morales, de 34 años, tenía una reputación oscura en Oakwood Heights. 12 años en la fuerza policial, 6 quejas formales por perfilamiento racial, todas enterradas por investigaciones internas que nunca llegaban a nada. Su rostro, endurecido por el desprecio, se acercó al Cadillac, pero lo que hizo que la sangre de Eduardo se helara no fue su mirada, fue el arma desenfundada, lista para disparar, en una simple parada de tráfico. Esto no era normal. Esto era una emboscada. Si esto te indigna, si crees que nadie debería temer por su vida en una parada rutinaria, comenta "Igualdad" y comparte esta historia. Morales golpeó la ventana con los nudillos, el sonido seco resonando como un martillo. «Licencia y registro, ahora», gruñó, su voz cargada de hostilidad. Eduardo, con la calma de un hombre que había enfrentado tribunales y prejuicios, respondió: «Oficial, voy a sacar mi billetera de mi chaqueta y luego el registro del compartimento». Narró cada movimiento, una táctica de supervivencia aprendida desde joven. La calle estaba silenciosa, pero los ojos de los vecinos, ocultos tras cortinas, observaban. Morales tomó los documentos con un gesto brusco, su mirada cayendo sobre el nombre: Eduardo Ramírez. En la billetera, abierta, brillaba la credencial de la Corte Suprema, pero Morales no se inmutó. «¿Este auto es tuyo, viejo?», escupió, su tono burlón cortando como vidrio. «Sí, oficial, lo he tenido por 30 años», respondió Eduardo, su voz firme, aunque el pulso le temblaba. «Soy el juez Eduardo Ramírez, de la Corte Suprema». Morales soltó una risa fría, cruel. «¿Corte Suprema? ¿Crees que soy estúpido? Impersonar a un oficial federal es un delito grave, viejo». El aire se volvió pesado. Eduardo notó algo alarmante. La luz roja de la cámara corporal de Morales estaba apagada. Apagada a propósito. Luego, con un movimiento deliberado, Morales apagó también la cámara del tablero de su patrulla. Esto no era un error, era una trampa, una cacería. «Baja del vehículo», ordenó Morales, su arma ahora apuntando directamente al pecho de Eduardo. «Oficial, tengo 73 años y artritis. ¿Por qué debo salir por una parada de tráfico?», preguntó Eduardo, su mente legal catalogando cada violación de protocolo. «Baja ahora»,
gritó Morales, el cañón del arma temblando de furia. Eduardo obedeció, cada movimiento lento, doloroso. El aire frío del atardecer le cortó la piel, mientras Morales lo agarraba del brazo, torciéndolo con fuerza innecesaria. El dolor atravesó el hombro artrítico de Eduardo como un relámpago. «Camina al frente del auto y pon las manos en el capó», ladró Morales, empujándolo con violencia. Eduardo, temblando de frío y rabia, apoyó las manos en el metal helado de su Cadillac. Un juez de la Corte Suprema, humillado como un delincuente en una calle pública. Si esto te hace hervir la sangre, comenta, igualdad, y exige justicia. Una mujer, Clara Méndez, una madre soltera que pasaba por allí con su hijo pequeño, sacó su teléfono para grabar. «Esto no está bien», gritó, su voz temblando de indignación. Morales giró hacia ella, su rostro contorsionado. «Borra eso ahora o te arresto por obstrucción», amenazó, avanzando hacia ella. Clara, aterrorizada, retrocedió, pero su hijo, de apenas 8 años, comenzó a llorar. «Mami, no dejes que le hagan daño al señor», suplicó. Morales, sin un ápice de humanidad, le arrancó el teléfono de las manos y lo estrelló contra el suelo. El crujido del vidrio roto resonó en la calle. Un niño llorando, una madre silenciada, un juez humillado. ¿Dónde está la justicia en esto? Comenta, igualdad, y alza tu voz contra este abuso. Morales regresó a Eduardo, comenzando un registro corporal agresivo, sus manos golpeando con fuerza, buscando infligir dolor. «Detecto signos de intoxicación», mintió Morales, su sonrisa maliciosa brillando en la penumbra. «Vamos a hacer una prueba de sobriedad». «Eso es absurdo», protestó Eduardo. «No he consumido alcohol». Pero Morales lo ignoró, forzándolo a realizar pruebas humillantes. Seguir un bolígrafo con los ojos, caminar en línea recta, pararse en un pie. Cada tarea, imposible para un hombre de 73 años con artritis, era un espectáculo degradante. Los autos que pasaban reducían la velocidad, los conductores mirando boquiabiertos a un anciano en traje caro, siendo tratado como un criminal. Eduardo, con el corazón latiendo con fuerza, sintió un dolor agudo en el pecho. Su condición cardíaca, controlada con medicamentos, estaba al borde de un colapso. Pero Morales no se detuvo. «Sigue, viejo, o te arresto por resistencia», gruñó. Un hombre enfermo, humillado públicamente, sin motivo. Si esto te indigna, comenta igualdad y comparte esta historia para exponer la verdad. El teléfono de Eduardo sonó desde el auto. «Es probable que sea mi hija, preocupada porque estoy tarde», explicó, su voz temblando de dolor. Morales irrumpió en el Cadillac, tomó el teléfono y lo silenció con desprecio. «Sin llamadas. Por lo que sé, estás contactando a cómplices», escupió, su tono cargado de veneno. Luego, Morales llamó por radio. «Aquí oficial Morales, solicitando refuerzos en Birchwood y Maple. Individuo sospechoso, posiblemente armado, resistiendo». «No he resistido en absoluto», afirmó Eduardo, su voz de juez resonando a pesar de la situación. Morales lo miró con desprecio. «Una palabra más, y añadiré acoso verbal a los cargos». Minutos después, otra patrulla llegó, luces parpadeando. El oficial Juan Vargas, un veterano de 15 años, se acercó. Pero al ver el rostro de Eduardo, su expresión cambió de alerta a horror. «¿Juez Ramírez?», exclamó, incrédulo. «¿Qué está pasando aquí?» «Si sientes la furia de esta injusticia, comenta igualdad y exige que las cámaras corporales nunca se apaguen». Vargas se volvió hacia Morales, su tono endureciéndose. «¿Apagaste tu cámara?», Morales balbuceó, su arrogancia desvaneciéndose.
Seguí el procedimiento para vehículos sospechosos. Vargas, claramente perturbado, se disculpó con Eduardo. Juez Ramírez, lamento profundamente este malentendido. Es libre de irse. Pero mientras hablaba, Morales lo llevó aparte, susurrando con urgencia. Eduardo, desde su auto, vio el cambio en la postura de Vargas. De disculparse a conspirar. Algo estaba mal. Muy mal. Cuando Eduardo arrancó el motor, notó que ambas patrullas lo seguían a distancia. Su instinto, afilado por años en tribunales, le gritó peligro. En la siguiente intersección, las patrullas aceleraron de repente. Una se colocó frente a su Cadillac, la otra detrás, atrapándolo. Morales y Vargas salieron, armas desenfundadas, sus rostros ahora idénticos en hostilidad. «¡Sal del vehículo, manos visibles!», gritó Vargas. «Oficial, me acabas de liberar», protestó Eduardo, confundido. «Nueva información», respondió Vargas fríamente. «Mentiras. Una trampa para silenciar a un hombre que representa la justicia. Comenta, igualdad, y comparte esta indignación». Eduardo, con manos temblorosas, salió nuevamente. Morales, con una sonrisa sádica, lo empujó al suelo. «Boca abajo, manos atrás», ordenó. «Tengo 73 años, esto puede lesionarme», suplicó Eduardo, pero Morales lo esposó con fuerza, las esposas cortando su piel envejecida. Vargas comenzó a registrar el auto sin autorización. Minutos después, Morales salió triunfante, sosteniendo una bolsa de polvo blanco. «Mira esto, parece que nuestro juez tiene algo que explicar», dijo con burla. «Eso no es mío», afirmó Eduardo, su voz firme a pesar del dolor. «Lo plantaste». Morales rió. «Resistencia al arresto, impersonación de un oficial federal, y ahora posesión de narcóticos. Estás en problemas, viejo». Eduardo, arrastrado al auto de Morales, sintió su pecho apretarse aún más. «Necesito mi medicamento», dijo, la opresión cardíaca intensificándose. «Recibirás atención en la estación», respondió Vargas con desdén. «Un hombre al borde de la muerte, tratado como basura. Si esto te indigna, comenta, igualdad, y alza tu voz». En la estación de policía de Oakwood Heights, Eduardo fue llevado esposado ante los ojos atónitos de los oficiales de escritorio. Una joven sargento, María Delgado, lo reconoció. «¿Juez Ramírez?», preguntó, su voz temblando. «Este hombre es un impostor», interrumpió Morales. «Lo atrapamos con droga y credenciales falsas». María dudó, mirando a Eduardo. «Señor, ¿realmente es el juez Ramírez?». «Soy el juez Eduardo Ramírez», confirmó él, su dignidad intacta a pesar de las esposas. «Estos oficiales han cometido un error grave, agravado por mala conducta». María, atrapada entre la verdad y la lealtad al sistema, murmuró: «Necesito llamar al comandante». Pero Morales insistió: «Procésalo primero». La maquinaria del sistema avanzó sin piedad. Le quitaron su billetera, su anillo de bodas, todo. Tomaron sus huellas, su foto de prontuario. Cada paso arrancaba un pedazo de su identidad. Un juez de la Corte Suprema, reducido a un número en una celda, comenta, igualdad, y exige justicia para Eduardo. En una celda abarrotada, Eduardo se sentó en un banco duro, rodeado de jóvenes de color, todos mirando con desconfianza y resignación. El olor a desinfectante no ocultaba el hedor de la injusticia. La luz fluorescente quemaba sus ojos. El dolor en su pecho crecía. El sudor perlaba su frente. «Necesito atención médica», llamó a un oficial que pasaba. «El personal médico hará rondas», respondió el oficial sin mirarlo. Eduardo sintió un hormigueo en el brazo izquierdo. Su visión se nubló. Los signos de un evento cardíaco eran inconfundibles. Se inclinó hacia adelante, jadeando.
«Este hombre está teniendo un ataque al corazón», gritó un compañero de celda, golpeando la puerta. El caos estalló. Voces lejanas discutían si llamar a una ambulancia o llevarlo a la enfermería. «Si muere en custodia, será nuestra culpa», dijo alguien. Eduardo, en el suelo frío, sintió el mundo desvanecerse. Un hombre al borde de la muerte, ignorado por un sistema que debería protegerlo. Comenta «Igualdad» y comparte esta historia para exponer esta atrocidad. Mientras tanto, Ana Ramírez, abogada de derechos civiles, revisaba su reloj en su casa de Oakwood Heights. Su padre nunca llegaba tarde. La cena de los domingos era sagrada. Su esposo, Luis Navarro, un exfiscal, notó su preocupación. «Llámalo otra vez», sugirió. El teléfono de Eduardo iba directo al buzón de voz. Sus hijos, los gemelos de 12 años, Diego y Lucía, dejaron sus tareas. «¿Y si el auto de abuelo se descompuso?», dijo Diego. «Habría llamado», respondió Ana, el miedo creciendo en su pecho. La realidad de ser una familia negra prominente la golpeó. Las posibilidades oscuras se multiplicaron. «Voy a recorrer su ruta», decidió Ana, tomando sus llaves. Luis comenzó a llamar a hospitales y vecinos. Clara Méndez, la mujer que grabó la detención, llamó a Ana, su voz temblando. «Lo vi, Ana. Lo trataron como a un criminal. Intenté grabar, pero rompieron mi teléfono. Mi hijo está aterrorizado». Ana sintió la furia subirle por la garganta. Un niño asustado, una madre silenciada, un juez en peligro. Comenta «Igualdad» y exige que esto no quede impune. En la estación, un asistente médico finalmente atendió a Eduardo en la enfermería. Su presión arterial estaba por las nubes, el electrocardiograma mostrando irregularidades peligrosas. «Necesita transporte de emergencia al hospital», insistió el asistente, el doctor Carlos Gómez. Pero Morales, aún presente, objetó. «Política del departamento. Todos los prisioneros van esposados». Gómez, furioso, lo enfrentó. «Esto es una vida, no un número. Quítenle las esposas». Mientras discutían, el teléfono de la estación sonó. Era Ana, exigiendo información. El sargento Delgado, atrapado, respondió con evasivas. «Señora, venga a la estación». Ana, con el corazón en la garganta, cambió de rumbo hacia el hospital, donde rumores decían que habían llevado a su padre. Un sistema que protege a los corruptos mientras un hombre muere. Comenta «Igualdad» y comparte esta injusticia. Cuando Ana llegó al Hospital Virginia Memorial, encontró a Eduardo en la unidad cardíaca, esposado a una cama, un oficial fuera de su puerta. Su rostro, normalmente fuerte, estaba pálido, conectado a monitores. «Ana», dijo débilmente, «esto es perfilamiento racial, mala conducta policial y una conspiración para encubrirlo». Ana, con lágrimas de rabia, abrazó a su padre. «Vamos a pelear, papá». En el pasillo, Clara Méndez apareció, su rostro marcado por el miedo. «Me siguieron desde la estación», susurró. «Amenazaron con quitarme a mi hijo si hablo. Un sistema que intimida a testigos, que amenaza a niños, que encadena a un juez enfermo. Comenta «Igualdad» y alza tu voz contra esta corrupción». La noche envolvía el Hospital Virginia Memorial como una manta opresiva, sus luces fluorescentes parpadeando en los pasillos estériles. Eduardo Ramírez, aún conectado a monitores cardíacos, yacía en una cama, las esposas cortando sus muñecas envejecidas. El pitido constante del electrocardiograma era un recordatorio cruel de su vulnerabilidad, pero su mente, afilada como siempre, catalogaba cada injusticia sufrida. Afuera, en el pasillo, el oficial Diego Morales vigilaba, su silueta oscura proyectándose contra la puerta de vidrio. Ana Ramírez, la hija de Eduardo, abogada de derechos civiles, con una carrera forjada en batallas contra la injusticia, apretaba los puños,
junto a la cama de su padre. Sus ojos, llenos de furia, recorrían los cables y tubos que mantenían vivo a Eduardo. «Esto no es un error, papá», susurró, su voz temblando de rabia. «Es una cacería». Luis Navarro, su esposo y exfiscal, estaba al teléfono con contactos en el Departamento de Justicia, su tono urgente cortando el aire. La familia Ramírez estaba bajo asedio, atrapada en una red de corrupción que se extendía desde la patrulla de Morales hasta los más altos niveles del Departamento de Policía de Oakwood Heights. Un juez de la Corte Suprema, encadenado como criminal. Una familia amenazada por buscar la verdad. Si esto te hace hervir la sangre, comenta «Igualdad» y comparte esta historia para exponer esta atrocidad. Ana apenas había procesado la imagen de su padre esposado cuando el doctor Carlos Gómez, el asistente médico que había luchado por salvar a Eduardo, irrumpió en la habitación. «Juez Ramírez, su presión arterial está estabilizada, pero necesita una angioplastia urgente», dijo, su rostro tenso. Sin embargo, el oficial Morales insiste en que permanezca esposado, incluso en el quirófano. «Es inhumano». Ana sintió una oleada de indignación. «Esto viola todos los protocolos médicos y legales», exclamó, su voz resonando en la habitación. Pero Morales, desde el pasillo, escuchó y entró con una sonrisa sádica. «Política del departamento», dijo, encogiéndose de hombros. «Los criminales no reciben tratos especiales». Eduardo con esfuerzo alzó la mirada. «Oficial, he dedicado mi vida a la ley. Esto no es justicia, es venganza». Morales se inclinó hacia él, su aliento caliente. «Sigue hablando, viejo, y haré que tu estadía aquí sea aún más incómoda. Un hombre al borde de la muerte, amenazado por un matón con placa. Comenta «Igualdad» y exige que este abuso termine». Mientras tanto, Clara Méndez, la madre soltera que había intentado grabar la detención de Eduardo, estaba escondida en su pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Su hijo, Miguel, de 8 años, temblaba bajo una manta, sus ojos aún llenos de lágrimas, tras el encuentro con Morales. Clara revisaba su teléfono roto, maldiciendo en voz baja. Había enviado un fragmento del video a Ana antes de que Morales lo destruyera, pero ahora su puerta vibraba con golpes fuertes. «¡Abre, Méndez, o la derribamos!», gritó una voz. Clara reconoció al oficial Juan Vargas, el mismo que había llegado como refuerzo en la detención de Eduardo. Con el corazón acelerado, escondió a Miguel en un armario. «Quédate quieto, mi amor», susurró. Vargas irrumpió, acompañado por otro oficial, Javier López, un novato que parecía incómodo pero no protestaba. «Sabemos que grabaste algo», gruñó Vargas. «Entrégalo, o te acusaremos de obstrucción». Clara, con lágrimas de rabia, negó tener nada. Vargas rompió una lámpara, el cristal esparciéndose por el suelo. «La próxima vez, será tu hijo quien pague», amenazó. Una madre aterrorizada, un niño escondido, un hogar violado por la policía. Comenta «Igualdad» y alza tu voz contra esta tiranía. En el hospital, Ana y Luis trabajaban contrarreloj. Luis contactó a Elisa Torres, una exfiscal federal y amiga de la familia, conocida por desmantelar casos de corrupción policial. Elisa llegó en menos de una hora, su maletín lleno de documentos legales. «Esto es más grande de lo que pensábamos», dijo, revisando las notas de Ana. «El departamento de Oakwood Heights tiene un historial de encubrir quejas raciales. Morales no actúa solo». Ana asintió, su furia creciendo. «Necesitamos pruebas concretas, Elisa. No dejaré que entierren a mi padre». Mientras planeaban, un mensaje anónimo llegó al teléfono de Ana. «Firma el acuerdo de silencio o tus hijos pagarán». El mensaje incluía una foto de Diego y Lucía, los gemelos de 12 años,
tomada desde lejos mientras jugaban en el patio de la escuela. Ana sintió un escalofrío. «Están amenazando a mis hijos», exclamó, su voz rompiéndose. Luis, pálido, apretó su mano. «No cederemos, Ana. Vamos a exponerlos. Una familia amenazada, niños en la mira de un sistema corrupto. Si esto te indigna, comenta igualdad y comparte esta historia». La salvación llegó de un lugar inesperado. Sofía Torres, una oficial de policía de 28 años, llamó a Elisa desde un teléfono desechable. «Tengo algo que necesitan», susurró, su voz tensa. «Reúnanse conmigo en el parque industrial, medianoche. No confíen en nadie». Sofía, en sus 3 años en el departamento, había visto demasiadas injusticias. Su padre, encarcelado injustamente por una trampa policial cuando ella era niña, la había motivado a unirse a la fuerza para cambiar el sistema desde dentro. Pero ahora, enfrentada a la corrupción, sabía que debía arriesgarlo todo. En el parque, bajo la luz tenue de una farola, Sofía entregó un disco duro. «Aquí está el video original de la cámara corporal de Morales», dijo. «Lo copié antes de que lo borraran. También hay correos entre el jefe de policía, Ricardo Salazar, y la alcaldesa, Patricia Gómez, planeando encubrir el caso de Ramírez». Ana, con lágrimas de furia y gratitud, tomó el disco. «Esto podría salvar a mi padre», dijo. Sofía asintió, mirando a su alrededor. «Si me descubren, estoy muerta». Una oficial valiente arriesgando su vida para exponer la verdad. Comenta igualdad y apoya su coraje. De vuelta en el hospital, Eduardo, aunque débil, revisó las pruebas con Ana y Elisa. Las imágenes eran devastadoras. Morales apagando su cámara, plantando la bolsa de polvo blanco, riendo mientras esposaba a Eduardo con brutalidad. Los correos revelaban un sistema de sobornos que conectaba a Salazar con contratistas locales, quienes se beneficiaban de arrestos selectivos en barrios minoritarios para bajar los valores de las propiedades. «Esto no es solo sobre mí», dijo Eduardo, su voz temblando de indignación. «Es un patrón. Han estado destruyendo vidas durante años». Pero mientras analizaban las pruebas, un nuevo mensaje llegó al teléfono de Ana. «Abandona el caso, o tu casa arderá con tus hijos dentro». La foto adjunta mostraba su hogar, tomada desde la calle esa misma noche. Ana dejó caer el teléfono, su respiración entrecortada. «¡Están vigilándonos!», gritó. Luis corrió al pasillo, pero no vio a nadie. La amenaza era clara. El departamento no se detendría ante nada. Una familia bajo vigilancia, amenazada con violencia. Comenta igualdad y exige justicia. Elisa, con su experiencia en casos de corrupción, propuso un plan. «Necesitamos un lugar seguro», dijo. «El juez James Mendoza, amigo de Eduardo, tiene una casa en el lago, aislada y fuera del radar». Eduardo asintió. «James y yo nos conocemos desde la escuela de leyes. Confío en él». Pero antes de que pudieran moverse, el doctor Gómez regresó con noticias alarmantes. «El hospital está recibiendo presión para alterar tus registros médicos, juez Ramírez», dijo. «Quieren decir que estabas intoxicado durante la detención». Eduardo, con una furia contenida, respondió: «Eso es una mentira descarada. Mis análisis de sangre están limpios». Gómez asintió. «Me niego a falsificarlos, pero el administrador está cediendo a Salazar». Ana, temblando de rabia, tomó nota. «Esto es obstrucción de justicia», dijo. «Vamos a usar esto en su contra». Un hospital presionado para mentir, un juez traicionado por el sistema que juró servir. Comenta igualdad y alza tu voz. Mientras tanto, Clara Méndez enfrentaba su propia pesadilla. Después del allanamiento de su apartamento, recibió una citación policial acusándola de interferir con una investigación. Su jefe, en la tienda donde trabajaba,
La llamó para advertirle que la policía había preguntado por ella, insinuando que podría perder su empleo si no cooperaba. Clara, desesperada, llamó a Ana. «No puedo seguir luchando», sollozó. «Mi hijo no tiene a nadie más». Ana, con el corazón roto, prometió protegerla. «Eres una testigo clave, Clara. No estás sola». Pero la presión sobre Clara no era un caso aislado. Javier López, el oficial novato que había acompañado a Vargas, fue reasignado a tareas de escritorio tras expresar dudas sobre el arresto de Eduardo. Esa noche, su auto apareció con las llantas cortadas y un mensaje pintado: «Cállate o eres el próximo». Ciudadanos inocentes intimidados, oficiales honestos silenciados. Comenta igualdad y comparte esta injusticia. Ana, Luis y Eduardo, ahora en la Casa del Lago de Mendoza, establecieron un centro de operaciones improvisado. Mesas cubiertas de documentos, laptops con conexiones encriptadas, teléfonos seguros. Elisa contactó a Alexandra Rivera, una funcionaria del Departamento de Justicia, quien confirmó que el FBI estaba revisando las pruebas de Sofía. «Pero hay resistencia», advirtió Rivera. «Alguien con influencia está bloqueando la investigación. Necesitamos más tiempo». Eduardo, sentado en una silla de madera, sintió el peso de la batalla. «No es solo por mí», dijo, su voz firme a pesar de su fragilidad. «Es por Clara, por Javier, por cada persona aplastada por este sistema». Ana, mirando a su padre, sintió una mezcla de admiración y furia. «No dejaré que te destruyan, papá». Pero esa noche, un nuevo golpe llegó. Un vecino de Ana, Roberto Sánchez, un maestro jubilado que había expresado apoyo público a Eduardo, fue arrestado por alterar el orden tras una protesta pacífica frente a la estación de policía. Su nieta de 14 años, Camila, fue acosada en la escuela por hijos de oficiales, quienes le enviaron mensajes amenazantes. «Tu abuelo debería cerrar la boca». Un anciano arrestado, una niña acosada, una comunidad silenciada. Comenta igualdad y exige justicia. Las pruebas de Sofía comenzaron a filtrarse a los medios. Un canal local transmitió fragmentos del video original de Morales, mostrando su brutalidad. La indignación pública creció, con protestas frente al departamento de policía. Pero Salazar y Gómez contraatacaron. En una conferencia de prensa, Gómez calificó las acusaciones como ataques infundados contra nuestros héroes policiales. Salazar, con rostro impasible, mostró un video manipulado que hacía parecer que Eduardo estaba intoxicado y resistiéndose. Mentiras descaradas, transmitidas al mundo. Ana, viendo la conferencia en una laptop, estrelló un vaso contra la pared. «¡Están reescribiendo la historia!», gritó. Eduardo, con calma escalofriante, dijo: «Dejemos que mientan. La verdad siempre encuentra su camino». Pero la verdad estaba en peligro. Sofía Torres, la oficial que había entregado las pruebas, fue atacada al salir de su turno. Dos figuras enmascaradas la golpearon en el estacionamiento de la estación, dejándola inconsciente con heridas graves. Un testigo, un repartidor llamado Miguel Díaz, intentó intervenir, pero fue empujado al suelo, su brazo roto. Una heroína atacada, un civil herido, un sistema desesperado por mantener sus secretos. Comenta igualdad y alza tu voz contra esta violencia. En la Casa del Lago, la noticia del ataque a Sofía llegó como un puñetazo. Ana, con lágrimas de rabia, juró venganza legal. «No solo salvaré a mi padre», dijo, «destruiré a estos monstruos». Eduardo, conectado a un monitor portátil para su corazón, tomó la mano de su hija. «La justicia no es venganza, Ana. Es restaurar lo que está roto». Pero incluso él, el pilar de la ley,
Sentía la furia quemándole por dentro. Mientras tanto, el FBI, bajo presión de Alexandra Rivera, comenzó a moverse. Agentes ejecutaron órdenes de allanamiento en la estación de policía, confiscando computadoras y archivos. Pero la resistencia política crecía. Un senador estatal, con vínculos con Gómez, llamó a Rivera, insinuando que la investigación podría complicar su carrera. Rivera, indignada, colgó el teléfono. «No me intimidarán», dijo a su equipo. Pero la red de corrupción era más profunda de lo que imaginaban. Correos interceptados revelaron que Salazar y Gómez habían pagado a un hacker para borrar evidencia digital, mientras un juez local, amigo de Salazar, retrasaba las órdenes judiciales. Un sistema entero conspirando para proteger a los corruptos. Comenta Igualdad y comparte esta historia para exponer esta podredumbre. La familia Ramírez, ahora bajo protección del FBI, enfrentaba una vigilancia constante. Autos sin placas rondaban la casa del lago, sus ocupantes ocultos tras vidrios polarizados. Ana notó un dron sobrevolando el terreno, su zumbido como un presagio de peligro. «Están desesperados», dijo Luis, revisando las imágenes de seguridad. Diego y Lucía, los gemelos, estaban aterrorizados. Lucía, con lágrimas en los ojos, preguntó: «¿Por qué nos odian, mamá?». Ana, abrazándola, sintió su corazón romperse. «No es odio, mi amor, es miedo a la verdad». Pero el miedo no era solo de los corruptos. Roberto Sánchez, liberado tras pagar una fianza exorbitante, recibió una nota en su buzón. «La próxima vez, no saldrás». Camila, su nieta, fue suspendida de la escuela tras un altercado con los hijos de oficiales, quienes la acusaron falsamente de agresión. Niños atacados, familias intimidadas, la justicia pisoteada. Comenta Igualdad y exige que este terror termine. En el hospital, Sofía Torres luchaba por su vida en cuidados intensivos. Su familia, reunida a su alrededor, recibió amenazas anónimas. Si habla, no despertará. Pero Sofía, en un momento de lucidez, susurró a un agente del FBI: «Revisen mi casillero en la estación, hay más pruebas». Los agentes encontraron un segundo disco duro, con grabaciones de reuniones donde Salazar instruía a oficiales sobre cómo falsificar informes y desactivar cámaras. Una de las grabaciones capturaba a Morales riendo. «Si Ramírez muere en custodia, diremos que fue su corazón débil». Un plan para dejar morir a un juez expuesto al mundo. Ana, al escuchar la grabación, sintió una furia que le quemaba el alma. «No solo lo salvaré», juró. «Haré que paguen por cada vida que han destruido». Pero la batalla apenas comenzaba. Salazar y Gómez, sintiendo la presión, lanzaron una campaña mediática acusando a Eduardo de demencia y abuso de medicamentos. Blogs anónimos, financiados por sus aliados, difundieron rumores sobre Ana, sugiriendo que su carrera como abogada estaba manchada por sobornos. Una familia difamada, una verdad enterrada bajo mentiras. Comenta Igualdad y alza tu voz por la justicia. El capítulo se cerró con Eduardo, Ana y Luis en la casa del lago, rodeados de agentes del FBI. Las pruebas se acumulaban, pero el peligro crecía. Un informe llegó de Rivera. El senador estatal estaba presionando para que el caso fuera transferido a un juez corrupto. Mientras tanto, Clara Méndez, escondida con su hijo, recibió una llamada de un número desconocido. «Sabemos dónde estás». Roberto Sánchez encontró su auto incendiado frente a su casa. Camila, traumatizada, dejó de ir a la escuela. Sofía, en el hospital, enfrentaba complicaciones por sus heridas. Y Eduardo, con el corazón debilitado, pero la voluntad de acero, preparaba su próxima jugada. «No solo luchamos por nosotros», dijo, su voz resonando en la habitación. «Luchamos por cada persona que este sistema ha aplastado». La guerra contra la corrupción apenas comenzaba, pero el precio ya era insoportable. Un juez,
una familia, una comunidad bajo ataque. Comenta, igualdad, y comparte esta historia para que la verdad triunfe. La casa del lago, envuelta en la niebla del amanecer, era un refugio precario para la familia Ramírez. Las ventanas, cubiertas por cortinas pesadas, apenas dejaban pasar la luz, pero no podían ocultar la tensión que llenaba el aire. Eduardo Ramírez, juez de la Corte Suprema, ahora un hombre marcado por la corrupción policial, estaba sentado en una silla junto a una mesa cubierta de documentos legales. Su corazón, debilitado por el trauma y la enfermedad, latía con esfuerzo, pero sus ojos brillaban con una determinación feroz. Ana Ramírez, su hija, abogada incansable, revisaba grabaciones en una laptop, su rostro endurecido por la furia. Luis Navarro, su esposo, coordinaba con agentes del FBI desde un teléfono seguro, su voz baja pero cargada de urgencia. Afuera, el zumbido de un dron policial rompía el silencio, un recordatorio constante de que el Departamento de Policía de Oakwood Heights, liderado por el jefe Ricardo Salazar y la alcaldesa Patricia Gómez, no descansaría hasta silenciarlos. La familia estaba en guerra, no solo por su supervivencia, sino por cada vida destrozada por un sistema racista y corrupto. Un juez de la Corte Suprema, perseguido como criminal. Una familia luchando contra un monstruo institucional. Si esto te indigna, comenta, igualdad, y comparte esta historia para exigir justicia. En el Hospital Virginia Memorial, Sofía Torres, la oficial que había arriesgado todo al entregar pruebas contra Morales y Salazar, yacía en cuidados intensivos. Su rostro, cubierto de moretones, era un testimonio de la brutalidad de sus atacantes. Los monitores pitaban débilmente, y su familia, reunida a su lado, vivía en un estado de terror constante. Un mensaje anónimo había llegado esa madrugada. Si despierta, no vivirá para contarlo. Pero Sofía, en un acto de valentía que desafiaba su condición, había escrito una nota en un trozo de papel para un agente del FBI. Busquen el servidor de respaldo en la estación. Salazar guarda todo. Los agentes, liderados por Alexandra Rivera, funcionaria del Departamento de Justicia, ejecutaron una redada secreta en la estación de policía, encontrando un servidor oculto con registros de años de sobornos, arrestos falsificados y órdenes de encubrimiento. Una grabación capturaba a Salazar diciendo: «Ramírez es una amenaza. Si no lo destruimos, el sistema cae». Un plan para aplastar a un juez expuesto al mundo. Comenta, igualdad, y alza tu voz contra esta conspiración. Mientras tanto, Clara Méndez, la madre soltera que había intentado grabar la detención de Eduardo, vivía escondida en un motel de mala muerte con su hijo Miguel. El miedo era su compañero constante. La citación policial por obstrucción seguía vigente, y su jefe la había despedido tras presiones de la policía. Pero lo peor llegó cuando Miguel, de 8 años, encontró una nota deslizada bajo la puerta. «Tu mamá no debería meterse donde no la quieren». El niño, temblando, abrazó a Clara. «¿Nos van a hacer daño, mami?», preguntó, su voz rota. Clara, con lágrimas de rabia, lo abrazó con fuerza. «No, mi amor, vamos a pelear». Contactó a Ana, suplicando ayuda. Ana, desde la casa del lago, juró protegerla. «Eres una heroína, Clara. Tu video desencadenó todo esto». Pero la presión sobre Clara era insoportable. Un oficial anónimo llamó a su teléfono. «Vuelve a hablar y Miguel no llegará a los 9 años». Una madre amenazada, un niño en peligro, un sistema sin escrúpulos. Comenta, igualdad, y exige que este terror termine. En la casa del lago, Ana y Luis trabajaban sin descanso. Elisa Torres, la exfiscal federal, había reunido un equipo legal de élite, incluyendo a Javier Mendoza,
un joven abogado especializado en derechos civiles. Juntos, analizaron las pruebas de Sofía y el servidor de la estación. Los documentos eran una bomba: contratos falsos, transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales y una lista de oficiales, incluyendo a Diego Morales y Juan Vargas, que recibían pagos por fabricar cargos contra minorías. Pero lo más devastador era un correo de la alcaldesa Gómez al senador estatal Richard Blake, prometiendo donaciones de campaña a cambio de bloquear la investigación del FBI. «Esto es un cártel, no un departamento de policía», dijo Elisa, su voz temblando de indignación. Eduardo, escuchando, sintió una furia fría. «Han convertido la justicia en un negocio sucio», dijo, «pero no ganarán». Ana, mirando a su padre, asintió. «Vamos a derribarlos, papá. Un sistema entero podrido, expuesto por valientes». Comenta, igualdad, y comparte esta historia. La indignación pública crecía. Las grabaciones filtradas por Ana a un canal de noticias nacional mostraban la brutalidad de Morales y las mentiras de Salazar. Las redes sociales estallaron, con hashtags como #Justicia para Ramírez y #Fin al racismo policial. En Oakwood Heights, miles marcharon frente a la estación de policía, sosteniendo pancartas con el rostro de Eduardo. Pero la respuesta del departamento fue violenta. Oficiales antidisturbios lanzaron gas lacrimógeno, arrestando a decenas, incluyendo a Clara Méndez, quien había asistido a la marcha para apoyar a Eduardo. En la estación, Morales la interrogó con saña. «¿Crees que puedes desafiarnos, Méndez?», gruñó, estrellando su puño contra la mesa. Clara, temblando pero desafiante, respondió: «La verdad siempre sale». Morales, furioso, ordenó que la mantuvieran en una celda aislada, sin acceso a un abogado. Una madre arrestada por buscar justicia, silenciada brutalmente. Comenta, igualdad, y alza tu voz contra esta tiranía. La comunidad de Oakwood Heights estaba al borde del colapso. Roberto Sánchez, el maestro jubilado arrestado por protestar, enfrentaba cargos falsos de incitación a la violencia. Su nieta, Camila, de 14 años, fue expulsada de la escuela tras un video manipulado que la mostraba amenazando a compañeros, cuando en realidad había defendido a su abuelo en un debate escolar. Los hijos de oficiales, liderados por el hijo de Morales, un adolescente de 16 años, acosaban a Camila en línea, enviándole mensajes como diciendo: «Tu familia está acabada». Camila, destrozada, dejó de hablar, encerrándose en su habitación sola. Roberto, al borde de las lágrimas, llamó a Ana para hablar. «Mi nieta no merece esto», dijo. Ana, con el corazón roto, prometió justicia. «No estás solo, Roberto. Vamos a pelear por todos». Pero la furia crecía más. Un niño de 12 años, amigo de los gemelos Diego y Lucía, fue atacado en un parque por un grupo de adolescentes vinculados a oficiales, quienes le gritaron diciendo: «Dile a los Ramírez que se rindan por completo». Niños atacados, familias destrozadas, una comunidad bajo asedio total. Comenta, igualdad, y exige justicia ahora. En la Casa del Lago, Eduardo lideraba la contraofensiva legal con fuerza. A pesar de su salud frágil, redactó una declaración pública, publicada en un periódico nacional, denunciando el racismo sistémico y la corrupción en Oakwood Heights. «No soy solo una víctima», escribió. «Soy un símbolo de lo que este sistema hace a quienes no tienen mi voz». La declaración inspiró a miles, pero también desató una campaña de desprestigio masiva. Blogs anónimos, financiados por aliados de Gómez, difundieron rumores de que Eduardo sufría demencia y había abusado de medicamentos recetados. Un canal local, controlado por donantes de Gómez, entrevistó a un supuesto experto que cuestionó la cordura de Eduardo. Ana,
Viendo la transmisión, estrelló un control remoto contra la pared. «¡Están matando su legado!», gritó. Eduardo, con calma, la abrazó con fuerza. «Dejemos que mientan, Ana. La verdad corta más profundo. Un hombre difamado, su vida convertida en arma contra él mismo, comenta igualdad y comparte esta indignación». La nieta de Eduardo, Lucía, de 12 años, se convirtió en una pieza clave inesperada. Mientras revisaba el teléfono de Ana, encontró un video casero que había grabado sin querer durante una visita a la estación de policía, cuando fue con su madre a buscar a Eduardo. El video capturaba a Morales y Salazar discutiendo en un pasillo, con Morales diciendo: «Si Ramírez no firma el acuerdo, lo haremos desaparecer por completo». Lucía, temblando, mostró el video a Ana. «Mamá, ¿esto ayuda a abuelo?», preguntó. Ana, con lágrimas de orgullo y furia, abrazó a su hija con amor. «Esto lo cambia todo, mi amor». El video, autenticado por expertos, se filtró a los medios de comunicación, desencadenando una ola de indignación masiva. Protestas masivas bloquearon las calles de Oakwood Heights, con gritos de «¡Justicia ahora!», resonando en la noche oscura. Pero la policía respondió con más violencia, hiriendo a decenas de personas. Un joven manifestante, Miguel Díaz, el repartidor que había intentado salvar a Sofía, fue golpeado hasta perder el conocimiento. Una niña exponiendo la verdad, un héroe castigado, una comunidad reprimida. Comenta: «Igualdad, y alza tu voz ahora». El FBI, bajo la presión de Alexandra Rivera, aceleró la investigación con rapidez. Las pruebas del servidor y el video de Lucía llevaron a órdenes de arresto contra Morales, Vargas, Salazar y a 47 oficiales más en total, pero la resistencia fue feroz y fuerte. El senador Blake, aliado de Gómez, tuvo a desviar la investigación, acusando al FBI de politización. Gómez, en una conferencia de prensa, lloró falsamente, diciendo: «Estoy siendo atacada por proteger a nuestra comunidad entera». Pero la verdad era imparable y clara. Rivera no se rindió. En una reunión con el fiscal general, presentó un informe contundente de 300 páginas, detallando décadas de corrupción en Oakwood Heights. «No es solo Oakwood Heights», dijo con fuerza. «Es un patrón nacional claro». El fiscal general, impresionado, autorizó cargos federales inmediatamente. Esa noche, agentes arrestaron a Morales en su casa propia, esposándolo frente a su familia entera. Salazar, al enterarse de todo, intentó huir del país, pero fue capturado en un aeropuerto cercano. Gómez, acorralada por fin, renunció al cargo, pero no sin antes culpar a agitadores externos por todo. Criminales cayendo por fin, pero la lucha aún no termina por completo. Comenta justicia y exige justicia completa ahora. En el hospital donde Sofía Torres despertó tras varios días en coma profundo, su primera palabra fue «Ramírez». Su familia, llorando de alivio y alegría, le aseguró que su sacrificio valió la pena total. Pero la recuperación sería larga y dura, y las amenazas continuaban. Un agente del FBI, asignado a su protección total, encontró un dispositivo de rastreo en su auto propio, prueba de que los aliados de Salazar seguían activos y peligrosos. Mientras tanto, Clara Méndez fue liberada tras la intervención de Elisa Torres, pero su vida estaba destrozada por completo. Sin trabajo, sin hogar seguro, vivía con miedo constante. Ana, desde la Casa del Lago Tranquila, organizó una colecta comunitaria para apoyarla a ella, recaudando miles de dólares en horas solo. «No te abandonaremos nunca, Clara», prometió con fuerza. Roberto Sánchez y su nieta Camila también recibieron apoyo, con vecinos organizados organizando vigilias en su honor. Pero ellos, la herida era profunda y dolorosa. Camila,
traumatizada por todo, comenzó terapia para sanar, y Roberto juró seguir luchando por justicia. Héroes caídos, pero la comunidad se levanta fuerte. No dejes que sigan, comenta al juez y apoya su resistencia. Por su parte, Suárez, ahora libre de cargos injustos, regresó a la Corte Suprema con fuerza. En su primera opinión, redactó un fallo histórico que limitaba la inmunidad de los policías corruptos, citando su experiencia propia como ejemplo. La justicia no es un privilegio, escribió con firmeza. Es un derecho que debemos proteger para todos siempre. El fallo marcó un cambio, con una ley de justicia federal, nombrada en honor a Sofía, reformada por Salazar. Ana Ramírez y su esposo Luis fundaron la Fundación por Ramírez, dedicada a fundar a justicia para víctimas de abuso. Su justicia, Clara luchó por leyes, luchando por convertirse en justicia para jurar por otros. Sofía, recuperada tras meses de lucha, lideró un programa de entrenamiento policial en Oakwood Heights para asegurar que los oficiales sirvieran por justicia, no oprimieran a nadie. Pero la justicia tuvo un costo alto. En su fin, debilitado por todo, su lucha en la Corte Suprema era limitada por fin. Luchamos por la justicia, dijo a su hija Ana, luchando, pero la lucha contra la injusticia nunca será eterna. Por su familia, justicia transformó su dolor en lucha por cambio, mas el sistema aún luchaba por la justicia. No dejes que sigan por su lucha, justicia, lucha por su justicia. Por su parte, la lucha terminó con una justicia en Oakwood Heights, su lucha por su justicia, por su justicia, por su justicia por siempre, su justicia, por su lucha, por justicia. Para Ana justicia, su justicia, su lucha, por su justicia por justicia. Pero justicia, herida, lucha por justicia, y su justicia por justicia. La justicia lucha por su lucha por justicia, por su lucha para justicia por justicia. Por su justicia, lucha, por su justicia por justicia, lucha por justicia. La historia de Eduardo Ramírez, un juez de la Corte Suprema, enfrentado a la brutalidad y corrupción policial en Oakwood Heights, es más que un relato de injusticia. Es un espejo que refleja las heridas profundas de nuestra sociedad. Como latinoamericano, esta narrativa resuena con fuerza en mi corazón, porque en nuestras comunidades conocemos el dolor de la discriminación, el peso de sistemas que nos marginan y la lucha constante por la dignidad. A través de los 3 capítulos de esta saga, he sentido una mezcla de indignación, esperanza y un llamado urgente a la acción. Esta historia no solo expone el racismo sistémico y la corrupción, sino que también nos enseña lecciones poderosas sobre resistencia, comunidad y el valor de alzar la voz. Aquí comparto mis reflexiones y cómo estas lecciones pueden aplicarse en nuestra vida cotidiana, impregnadas de la pasión y el espíritu colectivo que caracterizan nuestra cultura latinoamericana. El primer capítulo, con Eduardo humillado por el oficial Diego Morales, me llenó de furia. Ver a un hombre de 73 años, un pilar de la justicia, tratado como criminal por el color de su piel, me recordó las historias de nuestros abuelos y padres, quienes enfrentaron prejuicios similares. La arrogancia de Morales, apagando su cámara corporal y plantando evidencia falsa, es un símbolo del abuso de poder que muchos en nuestras comunidades han vivido. Pero lo que más me impactó fue la resistencia de Eduardo. A pesar del dolor físico y la humillación, mantuvo su dignidad, narrando cada movimiento para protegerse. Esta lección es clara. En momentos de injusticia, debemos mantener la calma y documentar todo. En mi vida, esto significa estar preparado, ya sea grabando un encuentro sospechoso o buscando testigos, porque la verdad es nuestra arma más fuerte. Como latinos, sabemos que la resiliencia es parte de nuestra herencia. No nos rendimos, incluso cuando el sistema nos empuja al suelo.
El segundo capítulo profundizó mi indignación al revelar la conspiración detrás del arresto de Eduardo, la valentía de Sofía Torres, arriesgando su vida para entregar pruebas, y el terror de Clara Méndez, amenazada por proteger a su hijo, me hicieron sentir el peso de la lucha colectiva. En nuestra cultura, la familia y la comunidad son sagradas, y ver a Ana Ramírez pelear por su padre y sus hijos me recordó el amor feroz que nos une. La lección aquí es la importancia de la solidaridad. Sofía, una oficial, dentro de un sistema corrupto, eligió la justicia sobre la lealtad ciega. Esto me inspira a cuestionar las normas injustas en mi entorno, ya sea en el trabajo o en mi barrio, y a apoyar a quienes alzan la voz, incluso si eso significa arriesgar mi comodidad. En la vida diaria, puedo aplicar esto siendo un aliado activo, escuchando a los marginados, compartiendo sus historias y uniéndome a causas que defienden la igualdad. El tercer capítulo, con la victoria parcial de Eduardo y la comunidad, me llenó de esperanza, pero también de una furia renovada por el costo de la justicia. La brutalidad contra Sofía, el acoso a Camila y las amenazas a los niños de Ana muestran cuán lejos llega un sistema corrupto para protegerse. Sin embargo, la resistencia de la comunidad, con miles marchando y apoyando a las víctimas, refleja el poder del pueblo unido. En nuestra cultura latinoamericana, las vigilias, las protestas y los lazos comunitarios son nuestra fuerza. La lección más poderosa es que el cambio requiere sacrificio, pero también acción colectiva. En mi vida, esto significa participar activamente en mi comunidad, asistir a reuniones locales, votar por líderes que combatan la corrupción y educar a otros sobre sus derechos. Como latinos, llevamos en la sangre el espíritu de lucha, desde las revoluciones hasta las marchas por la justicia social. Otra lección clave es el poder de la verdad. El video de Lucía, grabado por una niña de 12 años, fue un punto de inflexión que expuso la corrupción de Morales y Salazar. Esto me enseña que todos, sin importar nuestra edad o posición, tenemos un rol en la justicia. En mi día a día, puedo usar las redes sociales para amplificar historias de injusticia, compartir recursos legales o simplemente escuchar a quienes necesitan ser oídos. Nuestra cultura valora las historias, y contar la verdad es un acto de resistencia. Además, la persistencia de Eduardo, redactando un fallo histórico desde su fragilidad, me recuerda que incluso en los momentos más oscuros podemos dejar un legado. Esto me motiva a perseverar en mis metas, sabiendo que cada pequeño acto de valentía cuenta. Finalmente, esta historia me confronta con una pregunta dolorosa. ¿Qué hacemos cuando el sistema falla? Eduardo, Sofía, Clara y Ana nos muestran que la respuesta es pelear, no con odio, sino con estrategia, comunidad y fe en la justicia. En nuestra cultura, celebramos la resistencia con música, arte y unión, pero también con acción concreta. Aplico esto en mi vida buscando educación sobre mis derechos, apoyando negocios locales de comunidades marginadas y enseñando a las nuevas generaciones a no temer alzar la voz. La historia de Eduardo Ramírez no es solo un relato, es un llamado a transformar nuestra indignación en cambio. Hermanos y hermanas, esta historia de Eduardo Ramírez nos sacude el alma y nos llama a actuar. Si sientes la furia por la injusticia, si crees en la igualdad y el poder de nuestra comunidad, deja tu huella. Dale like a este video, compártelo con tu familia y amigos, y suscríbete al canal para no perderte más historias que despiertan nuestra lucha. En los comentarios, escribe igualdad para unirte a este movimiento por la justicia. Juntos, podemos cambiar el sistema, una voz a la vez. No te quedes callado, la verdad es nuestra fuerza.